Rogelio Rodríguez Garduño, investigador en materia constitucional y administrativa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, Rogelio. Buenas tardes, Adán. Buenas tardes, Tania. Buenas tardes al auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, nuestro sistema carretero, el del país, es completo, es complejo, pero ¿en dónde presenta su mayor talón de Aquiles? Obviamente, uno de los grandes problemas es la determinación de las responsabilidades legales para hacerse cargo no solo de la construcción y del mantenimiento, sino también de la preservación de las vías generales de comunicación. Por muchos años el Estado mexicano fue un Estado centralizado, donde de un solo bolsillo y en una sola política se manejaban las carreteras y los caminos, aunque el problema radica en que hay 3 o 4 tipos de caminos o vías generales de comunicación: los federales, los estatales o locales, los municipales y los comunitarios. En esta tesitura, en principio, correspondería a la federación la preservación, desarrollo y mantenimiento de los caminos federales, y a los estados los caminos estatales, así como los municipales y los comunitarios a cada uno de ellos, municipios y comunidades, según sea el caso. Pero la realidad es que existe un rezago en el presupuesto de los estados, de buena parte de los estados, y de los municipios, no se diga. Entonces ahí tendría que la federación rehacerse cargo, porque históricamente, Adán, la federación hasta el siglo pasado se hacía cargo de apoyar decididamente, por razón de que había una estructura monolítica del Estado mexicano para la preservación, para el mantenimiento, desarrollo y seguridad de los caminos. Hoy en día es un tema que se ha tornado político. Se ha querido utilizar desde el punto de vista legal, yo me voy a permitir llamar legaloide, el tramo de responsabilidad de cada uno de los niveles de gobierno, y así, por ejemplo, en algún estado de la República, la federación no suministra recursos porque atribuye la responsabilidad a los estados. Los estados, a su vez, no invierten porque asumen que la federación no apoya. Y se convierte en un círculo vicioso en donde el único afectado es el usuario de las vías generales de comunicación, nosotros todos, transportistas, en materia de traslado de mercancías y en lo general el autotransporte federal y local. Rogelio, muy buenas tardes. ¿Cómo entender, pues uno como pasajero, que las autopistas federales están en abandono, están llenas de baches, faltas de seguridad, cuando pues prácticamente estamos haciendo pagos importantes? Se me viene a la cabeza el caso de la autopista del Sol, que de verdad uno se pregunta, ¿en serio esto es una autopista federal que es de verdad terrible y carísima además? Tania, ahí estamos hablando no solo de una autopista federal, sino de una autopista concesionada. Y al ser concesionada, el peaje que se paga, la razón de ser es el mantenimiento y el buen estado de la carretera. Entonces, hay una desvinculación entre la razón de ser del pago del peaje, que es, insisto, para estas circunstancias, para transitar de manera segura y eficiente, y una de las formas de garantizar esto sería, cuando menos, con el mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que se está violando? Pues está violando la naturaleza de la concesión. CAPUFE, en principio, y los concesionarios, en segundo término, son en todo caso los responsables directos, pero detrás de esto está el ente regulador, que es la SCT. La SCT debería de exigir o iniciar procedimientos de revocación para quitar estas concesiones, en su caso, dado que no se da el mantenimiento y no se garantiza el óptimo funcionamiento y la seguridad. Entonces tendríamos que ir a la concesión, a la ley, y probablemente revisar en donde no se presta mantenimiento, ir a los procesos de revocación y revertir al Estado esta situación, porque quiero decir que son ganancias enormes las que se reciben por concepto de peaje y no se reinvierten en los programas maestros de mantenimiento y desarrollo. Rogelio, hablar, por ejemplo, de la carretera autopista, le dicen México-Querétaro, que es interminable, siempre está en obra. La ley se supone que debe garantizar que haya opciones para no necesariamente circular por una sola vía. ¿Qué sucede en casos como este específico, la carretera México-Querétaro, que nunca parece ser que se termina? Es un caso muy similar a la autopista del Sol y a otras autopistas. Están en constante mantenimiento, comillas, porque en realidad no es un mantenimiento programado sujeto al plan maestro de desarrollo y a los programas emergentes, si los hubiera.
Esto es, los concesionarios están obligados a llevar a cabo un mantenimiento ordinario y mantenimientos extraordinarios. Pero si los mantenimientos ordinarios se realizaran, estaríamos hablando de inversiones constantes y no es que siempre estemos viendo mantenimientos, sino veríamos mantenimientos a fondo, conservaciones a fondo, reencarpetados a fondo, donde sí vamos a ver esto, pero lo vamos a ver 1 o 2 veces al año, extraordinariamente. Lo que sucede es que van haciendo parches, no se ajustan al programa, al plan maestro, no se ajustan al programa de inversión. Y voy a decirlo, el ente regulador, que debiera ser la SCT, simplemente no interviene para sujetar a estos concesionarios y al propio CAFUFE, en su caso, a que lleven a cabo las inversiones con los montos que debían de ser y no estén, esto que tú ves, Adán, y que resentimos todos, amigos televidentes y usuarios, es resultante de trabajos improvisados y, perdón la expresión, de ocurrencias o de solamente solventar algunas cuestiones críticas donde ya es intransitable por momentos. Entonces no es un programa integral de mantenimiento como debía de ser en su génesis, en su origen, la razón de ser de una concesión donde se paga un peaje y un peaje muy alto. México es de los países en el mundo donde se pagan los peajes más altos, más elevados. Oye, Rogelio, pues justo este tema se ha vuelto ya un negociazo, ¿no? Porque además, bueno, pues los concesionarios siguen cobrando, ni siquiera se ve, como ya lo comentábamos, pues mantenimiento, pésimas condiciones, y bueno, además hay ahí un trasfondo político, ¿no? Sin lugar a dudas, Tania, y debemos recordar que en origen las carreteras, al ser concesionadas, los caminos federales y algunos casos estatales, fueron construidos con recursos del gobierno. Entonces el concesionario, francamente, se convirtió, y voy a decirlo en este término, no es que quiera ser reduccionista y simplista, se convirtieron los concesionarios en cobradores, porque no llevaron las inversiones de origen en la construcción de la infraestructura, o a veces fueron coinversiones, pero el retorno de la inversión fue de tal manera rápido que los primeros años aparentemente fueron funcionales y después se dedicaron solamente a cobrar. Entonces, lo que se requiere es que el gobierno federal, a nivel de los caminos federales, intervenga para revisar el cumplimiento de las obligaciones y verifique si las concesiones se actualizan a tiempo actual o insisto, en buscar procesos de reversión para dárselas a quien sí garantice el mantenimiento y conservación y caminos eficientes y seguros. O en todo caso el gobierno lo reasuma, que quiero decir una cosa, hoy que la tendencia del gobierno es redefinir políticas, son grandes negocios, podrían ser grandes recaudaciones si fueran derechos. Si se justificaran, porque hay tramos, por ejemplo, donde resulta oprobioso, por ejemplo, la Pera Cuautla desde 1968 están construyendo y a la fecha no terminan de construir, pero sí de cobrar. Entonces es lamentable esa situación. Son caminos de 2 carriles, absolutamente incoherente. Oye, Rogelio, además de esto, quiero preguntarte si toda esta situación de la que hemos venido ahorita hablando trae consigo que México ocupe un lugar importante, el 7º según datos de muertes por accidentes en carreteras. ¿Todo esto, toda esta problemática ayuda a esto? Sí, sin duda, Adán, sin duda, pero además hay otro tema que no debemos soslayar y debemos ser generosos con la crítica. México le ha apostado al movimiento en el transporte carretero. México abandonó en los años 90 el transporte ferroviario. El transporte aéreo ocupa apenas el 3.7% del Producto Interno Bruto en el movimiento de personas. Entonces, a diferencia de otros países, la estrategia de México ha sido apostar al transporte carretero. Si lo vemos por número de movimientos de transporte carretero y el número de accidentes es proporcional, porque México ha improvisado o ha decidido en momentos históricos irse por el movimiento carretero, lo cual no es recomendable dada la extensión y naturaleza del territorio nacional. Deberíamos diversificar multimodalmente por las vías férreas en áreas confinadas para evitar que se conviertan en temas políticos, como acabamos de ver en Michoacán, y impulsar el transporte aéreo. Por supuesto, aprovechar el transporte marítimo. Los litorales que México tiene darían lugar para que el movimiento de mercaderías transitara en puntos de cabotaje por los litorales de la República. Entonces, ¿por qué, Adán, además de que sí tiene que ver esto de la mala situación de la infraestructura, la pésima condición que se encuentra en los caminos, incide en los accidentes, por supuesto, y además caminos viejos que no se han rectificado los trazos? El otro es que tenemos un enorme movimiento de personas y mercaderías
por los caminos tanto federales como estatales, municipales e incluso comunitarios. Rogelio, déjame plantearte lo siguiente. Bueno, pues en julio pasado el gobierno federal anunció la revisión de 11 concesiones carreteras que se otorgaron hace ya muchos años con el fin de verificar su desempeño financiero. Y bueno, pues justo con este argumento del gobierno federal de, pues de cambiar el rumbo en el tema pues del neoliberalismo, ¿no tendría que hacer una revisión total de todas las concesiones? En absoluto sí, Tania. La revisión tiene que ser integral. Y se tiene que, probablemente, yo lo he propuesto en otros momentos, y hoy lo vuelvo a remarcar, tendríamos que generar un órgano regulador. Sé que es algo que va en contra de lo que establece hoy las políticas del gobierno federal, pero necesitamos un órgano regulador que no solo revise en coyunturas, sino permanentemente el que cumplan efectivamente los términos de las concesiones, los sujetos concesionarios. De esta manera tendría que hacerse una revisión integral y no solo selectiva, porque habríamos que reconocer que hoy el estado que guarda en las carreteras, las autopistas y los caminos federales, locales, etcétera, es lamentable. El presidente de la República, en alguna gira que hizo por Morelos hace unos meses, al principio de este año, le comentaba al gobernador del estado que dedicara más al tema de los caminos, por dar un ejemplo. El Estado de México, la propia Ciudad de México, los caminos que confluyen, Guanajuato, sureste mexicano. Francamente, son caminos que son por momentos inseguros, y quiero agregar, no solo para accidentes, como Adán nos señalaba, sino se convierten en verdaderas trampas, porque a veces la forma en que tienen que conducir automovilistas y transportistas es de tal manera que los coloca en un estado de vulnerabilidad por no tener un ritmo de movimiento, y entonces son víctimas también de la delincuencia organizada. Rogelio, se ha explorado en investigaciones algún nuevo modelo carretero que no sea el de concesiones para poder mejorar esta situación? Sí, Adán, se estudia, aunque quizá no es el momento porque se estudió, y hoy, aunque no está fuera de la mesa, es las coinversiones público-privadas, que serían el que efectivamente se garantice que los privados no solo son concesionarios, sino invierten, y el gobierno tendría que reconocer que en algunos momentos tiene que también invertir, arriesgar, porque este es son obras de impacto social. Para el gobierno no es un negocio, para el particular sí. Tiene que confluir en el modelo. El gobierno no puede solo dejarle a los particulares, sino tiene que participar en una suerte de joint venture o riesgo compartido con los particulares, reconociendo que hay que retomar la actualización de las carreteras y puentes y en lo general, y esto no se hace más que con inversiones. Entonces, decirle a los particulares, algunos que retomen hoy y inviertan, entonces ellos querrían un retorno de inversión rápido, entonces estarían apostando al incremento de peajes o a subir los costos, y esto no debe ser así. El gobierno tiene que coparticipar y tiene que tomar decisiones de fondeo, quizá de origen, y después colaborar cercanamente con los particulares, con los concesionados. Esto es una coparticipación permanente, no solamente dejarles a los particulares, entregarles y después ver si cumplen o no. El modelo Adán implicaría, como lo hacen otros países, Francia, Canadá, Estados Unidos, algunos países, Brasil incluso, lo que hacen es llevar a cabo una coparticipación a partir también de un órgano regulador que se encargue de poder supervisar, ajeno a la autoridad, que se cumplan con los términos de la concesión. Pues sin duda, vaya todo un tema de claroscuros esto de las carreteras y las concesiones. Rogelio Rodríguez Garduño, investigador en materia constitucional y administrativa de la UNAM, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias, como siempre. Tania, siempre un gusto. Adán, un enorme gusto estar con ustedes y con el auditorio. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a hacer